Hay muchas personas, por no decir todas, que Dios les ha dicho qué quiere hacer con ellas y por medio de ellas. Hay muchas personas que Dios les ha hablado claramente, les ha dicho, mira, yo quiero usarte con poder. Yo quiero que tú seas un instrumento de bendición a donde quiera que vayas. Yo quiero que tú entiendas de que tú eres cabeza y no cola, de que tú ya has sido destinado para poder llevar mi palabra con poder y con autoridad. Y una persona que está destinado para llevar la palabra de Dios con poder y con autoridad, es imposible que Dios, por medio de su poder, a pesar de las crisis que puedan estar viviendo, no se manifieste. Es decir, a Dios le conviene manifestar su gloria por medio de ti. ¿Para qué? Para que por medio de ti tú puedas impactar a todo lo que está a tu alrededor. Entonces, cuando nosotros nos vemos o nos encontramos más bien con que Dios quiere hacer algo por medio de nosotros y escuchamos que Dios quiere hacer algo por medio de nosotros, hay algo dentro de nosotros que nos dice, va a ser fácil porque ya Dios dijo que lo iba a hacer por medio de mí. Entonces, eso hace que nosotros de alguna manera nos relajemos o que decaigamos en la oración o decaigamos en una comunión con Dios que es absolutamente necesaria y que permite que día a día nosotros seamos fortalecidos en Él y entonces así sí se pueda cumplir ese propósito. Entonces, si Dios dice que va a hacer algo por medio de nosotros, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto, Ronald? Mira, significa de que Dios por medio de su palabra no solamente te transforma, sino que te capacita. Escucha bien esta palabra, te capacita para que tú puedas ser un instrumento de bendición. Porque sí, se necesita capacidad para poder sostener la gloria de Dios. La gloria de Dios es pesada. El poder de Dios es pesado, en el sentido en que el cuerpo que lo tiene que aprender a resistir su poder y su gloria. Dice, pastor, tú estás hablando de una locura. Estás hablando de una locura, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo así que yo necesito tener la capacidad para sostener la gloria de Dios? Mira, así como tú necesitas la capacidad para poder conducir tu vehículo, tú no aprendiste sabiendo. Aquellos que conducen, aquellos que tienen la oportunidad de tener un vehículo, tú no te montaste en el vehículo la primera vez que te montaste y prendiste el carro, metiste un cambio y andaste. ¿Fue así? No, tú recibiste una instrucción. A ti te dijeron, mira, esto es lo que tienes que hacer, este es el embrague, este es el freno, este es el acelerador, tienes que, un popular punto de contacto, yo no aprendí así, yo te estoy hablando teóricamente de cómo estos personajes enseñan a manejar, ¿no? Mira, tú presionas el clutch, hay un punto de contacto, justo en ese punto de contacto tú, acelerador y clutch, tú sacas el carro en ese punto de contacto. ¿A cuántos les enseñaron así? Los demás, la licencia les vino en una cajita Yupi, listo, todo bien. Pero la realidad es que para tú poder hacer algo, cualquier cosa, en lo natural, en lo secular, tú tienes que tener la capacidad para hacerlo. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué te hace pensar que para manifestar la gloria de Dios no necesitas capacidad? Claro que sí. Necesitamos capacidad para poder manifestar la gloria de Dios por medio de nosotros. Y esa capacidad viene cuando tu mente es renovada, cuando tu mente es transformada. Y nosotros venimos con una cantidad de pensamientos que no son bíblicos y que los tenemos arraigados en nuestra mente. Antes de conocer del Señor, nosotros venimos con una cantidad de estructuras mentales que Dios necesita derribar y que dentro de ese proceso de conocer de Dios, Dios empieza a derribarlos si nosotros nos dejamos una tras otra. ¿Y todo para qué? Porque Dios quiere bendecirnos, es cierto. Dios quiere prosperarnos y Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Pero las estructuras mentales que tenemos no permiten que nosotros podamos estar capacitados para sostener la gloria de Dios. ¿Ya me entiendes un poco más? Entonces, si Dios necesita entregarnos algo o necesita colocar algo en nuestra mano, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder tenerlo en nuestras manos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder sostenerlo en nuestras manos. Porque así funciona Dios. Para aquellos que han venido pidiendo algo o que han venido orando por algo, tu oración es efectiva cuando tú entiendes que eso que tú estás pidiendo puedes sostenerlo, puedes administrarlo. Por ejemplo, si tú o a ti te declararon de que tú eres un predicador, de que tú eres un pastor, por ejemplo, por darte un ejemplo simplemente,
pero tú no lees la palabra, tú no buscas de Dios, tú no te empiezas a preparar, lo más seguro es que ese llamado que Dios te hizo no se cumpla en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Es porque no estás capacitándote para eso. A mí cuando me dijeron, mira, tú vas a ser pastor, por mucho que renegué, por mucho que no quise, por mucho que al principio yo dije, pastor, tu abuela, porque eso fue lo que dije, no, que tú eres pastor. ¿Pastor qué? No voy a recogerte, no, déjame aquí tranquilo, porque casi nadie quiere aceptar que realmente ese es su llamado. Si tú quieres confirmar si realmente eres pastor o no, el primer indicativo de que es así es que no quieres aceptarlo. Y eso es lo primero, empezando por ahí. Ya ves, si tú no lo quieres aceptar y andas luchando con eso, muy seguramente ese es tu llamado. Pero por mucho que nos digan, mira, tú vas a ser pastor o tú te voy a usar de esta forma o de esta otra manera, si tú no entiendes que tienes que capacitarte, que tienes que estudiar la palabra, que tienes que leer la palabra, que tienes que meterte con Dios, que tienes que tener una vida de oración activa, que tienes que estar dispuesto a que Dios haga contigo lo que tiene que hacer, eso no se va a cumplir en tu vida. Eso no va a pasar en ti. Aunque Dios haya dicho que lo va a hacer o que quiere hacerlo por medio de ti. Entonces, si antes no entendemos que debe haber capacidad, y esta capacidad tiene que ver con la forma en la cual pensamos, con todo lo que tenemos en nuestra mente, Dios no va a hacer lo que tiene que hacer por medio de nosotros. Entonces, yo tenía dos opciones. La primera era decir, no soy capaz. No puedo, es imposible que Dios use una persona como yo. Es imposible con tantos errores que he cometido, que estoy cometiendo y que muy seguramente voy a cometer, es imposible que Dios haga algo por medio de mí. Es imposible que Dios me use. Mira de dónde vengo yo. Mira dónde nací. Mira mi entorno. Mira lo que la gente piensa de mí. Entonces es imposible que Dios haga algo por medio de mí. Esa era una opción que yo tenía. Y aunque era una verdad, porque era lo que yo podía ver a nivel natural, era verdad, yo no puedo verme como yo realmente me percibo a nivel natural. Yo tengo que verme según como Dios me ve a mí. Entonces, lo primero que yo entendí es que todos esos razonamientos o todas esas estructuras mentales que yo tenía eran un impedimento para que Dios pudiera usarme. Es decir, Dios me quería usar, pero a la vez quería transformar mis pensamientos en sus pensamientos. Cuando nuestros pensamientos son transformados por los pensamientos de Dios en nosotros, nuestra forma de pensar cambia. Inmediatamente cambia. Y es un proceso que requiere de tiempo, pero que día a día tú ves el fruto de poder decidir o determinar de que Dios transforme cada pensamiento. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo empecé a hacer? A comer Biblia. Yo empecé a comer Biblia. ¿Qué significa, pastor, eso de comer Biblia? Es leer la palabra de Dios con propósito. Es Dios que me quiere hablar, Dios que me quiere decir, Dios que me quiere enseñar. Y a medida que yo iba leyendo la palabra, yo iba con otra libreta, iba anotando, Dios hoy 25 de septiembre del 2011 me dijo de que yo era importante para Él. Dios me enseñó de que yo era importante para Él. ¿Qué significa leer con propósito? Significa de que tú entiendes que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y todo lo que tú lees es una palabra que es para tu vida. Entonces, si Dios me dice a mí, tú eres importante para mí, Ronald, yo te creé en el vientre de tu madre, fui yo quien te formé. Eso es lo que me dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo leo eso y yo digo, wow, tremendo, Dios me formó en el vientre de mi madre. Es decir, yo no soy un accidente. A pesar de que mis padres me hicieron en carnavales, fue algo prácticamente accidental. Yo aquí la palabra me enseña de que yo no soy un accidente, porque si Dios se tomó el tiempo, se tomó el trabajo de formarme en el vientre de mi madre, eso quiere decir que soy importante para Él. Entonces saco la conclusión de que de que yo soy muy importante para Él. Entonces, claro, ya la palabra me empieza a transformar, ¿verdad? Y cuando yo escucho por ahí, tú no sirves para nada, yo digo, no, pero si Dios dice que Él me formó en el vientre de mi madre. Y ahí me doy cuenta de que debe ser mucho más importante lo que Dios piensa de mí y no lo que otras personas piensan de mí.
Entonces es más importante lo que Dios habla a mi vida que lo que las personas hablan a mi vida. Entonces, sin darme cuenta, casi que sin darme cuenta, Dios empieza a transformar mi forma de pensar. Claro, yo empiezo a caminar enseguida erguido, con la frente en alto. Empiezo a decir, Dios es importante para mí y yo soy importante para Dios también. Dios quiere hacer algo por medio de mí. Dios quiere usarme a mí. Mira, me formó con un propósito. Entiendo en la palabra de que Dios me ha creado con un propósito. Entonces, muy a pesar de que se levante fulano, mengano, sutano y Claudio, que no puede faltar, porque en todas las predicas es Claudio, y me digan, tú no sirves, yo digo, no, Dios me formó en el vientre de mi madre. Tú no vas a cambiar nunca. No, Dios me formó en el vientre de mi madre. Además, Dios dice que lo que empezó en mi vida lo va a terminar. ¡Qué tremendo! Y que lo único que yo necesito es estar dispuesto. Entonces, claro, la palabra hace eco en mi vida, en mi corazón. Y cada vez que yo escucho algo negativo, ¿qué va a ocurrir? Yo lo pongo en una balanza. Lo negativo que escucho con lo que escucho que Dios dice que soy. Y digo, ¿qué es lo más importante? Es lo que Dios piensa de mí. Y cuando nosotros entendemos que lo más importante es lo que Dios piensa de ti y no lo que la gente piensa de ti, tú no vives por demostrarle a la gente que eres importante. Tú no vives por demostrarle a la gente de que realmente tú eres quien eres. No, no, no. Eso se da de una forma natural. Las personas que tienen una personalidad definida en Dios no andan mostrando algo que no son. Y cuando escuchan algo negativo, dicen, eso no es conmigo. Eso no es para mí. Mujeres, por ejemplo, que están en este lugar, Dios te ha dicho que tú eres una princesa. La niña de mis ojos, dice la palabra, ¿verdad? Que eres hermosa, ¿verdad? Eso expresa la palabra. Y tú eres una mujer preciosa. Dios te tiene en el hueco de su mano, te protege, eres su princesa. Entonces, cuando tú entiendes que la palabra habla tan bien de ti y que el Señor tiene un concepto tan claro de ti, tú escuchas por ahí de cualquier estropajo viejo, tú eres fea, ¿y tú qué dices? ¿O qué deberías decir? No, 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 no. Es que aquí hay una contradicción. No, a mí Dios me dice que soy hermosa. Yo no necesito un espejo para verme si realmente estoy bonita o no. No, mira, Dios me dice que soy hermosa. Dios me dice que soy su princesa. Dios me dice que Él me ve, y hay mujeres que Dios les ha dicho así, y que es una princesa que está danzando. Y wow, tremendo. Eres hermosa. Entonces, claro, cuando tú escuchas por ahí, no, que tú eres fea, tu madre. ¿Ya ves por qué? Porque tú dices, no, yo, fea. No, nada, mi Dios me dice que soy hermosa, a mi Dios me dice que soy una princesa. Mira, y más que lo estético o que lo exterior, porque nosotros exteriorizamos muchas veces eso, ay, qué mujer tan bonita, porque es lo que vemos, ya ves, Dios te define como princesa o que eres muy hermosa por todo, integralmente hablando, ya ves. Y hay gente que ve a una persona y dice, ay, qué bonito, y es feo, porque la belleza es subjetiva. Ya ves, la belleza es subjetiva. Hay gente que es fea una cosa, pero otra no, ¿verdad? Es así, ¿ya ves? Pero para Dios no. Todos somos hermosos para Dios. Todos somos, yo iba a decir princesos, pero realmente no es la palabra. Príncipes y princesas, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, la palabra dice muchas verdades que nosotros tenemos que interiorizar. Y que eso va a transformar nuestros pensamientos. Porque cuando los pensamientos no son transformados, no tenemos capacidad, como te dije ahora mismo. Entonces no aprendes a conocerte a ti mismo. No conoces realmente quiénes son tus enemigos. No vas a conocer cuáles son tus limitaciones. No sabes cuáles son tus virtudes. No sabes cuáles son tus miedos. No sabes cuáles son tus sueños. Esto le pasa a todos aquellos que no se dejan transformar por el Espíritu Santo desde sus pensamientos. Entonces, no hay nada más chévere que tú te aprendas a conocer. Pero no conocer para darte cuenta cómo eres, sino para que Dios empiece a tratar realmente con cada parte de tu carácter y te haga más parecido a Jesús. Eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos dispuestos y decimos al Señor, Señor, haz con mi vida lo que tú quieres. Entonces lo primero que el Señor dice es, necesito transformar tus pensamientos, necesito transformar tu mente, necesito cambiar tu forma de pensar.
Entonces tú te empiezas a dar cuenta, bueno, Señor, listo, haz conmigo lo que quieras. Entonces el Señor te dice, tú eres muy miedoso, por ejemplo. Tú a todo le tienes miedo. Tú le tienes miedo a dar un paso. Tú le tienes miedo a emprender. Tú le tienes miedo a hacer algo que yo te mando a hacer. A decir, por ejemplo, Dios te dice, mira, tienes que ir a tal lugar y en ese lugar tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y tú, ay no, qué miedo, ¿qué va a decir esa persona? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y yo no tengo la capacidad. Y ese miedo muchas veces se convierte en un limitante para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer contigo. Entonces, ¿qué ocurre? Si Dios te dice, necesito que vayas a tal lugar y hagas esto y esto y esto, y tú no lo haces, lo más seguro es que tú tengas miedo, no solamente para hacer eso, sino que tengas miedo para todo. La persona que tiene miedo, por lo general, tiene miedo para todo. Para todo, para avanzar, para dar un paso, para creerle a Dios, para tener fe. Todo, todo, todo. Porque lo opuesto es tener fe. Eso es lo opuesto. Es creerle a Dios. Y para que eso pase, necesariamente tus pensamientos deben de ser transformados. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. Tú eres lo que piensas. Por eso lo importante de que tus pensamientos sean transformados por Dios, porque somos lo que pensamos. Y eso que pensamos es lo que hacemos. Y cuando tú tienes miedo y tu mente no es transformada, tú vas a caminar, si es que caminas en la vida, con miedo. ¿Por qué? Porque tu mente no ha sido renovada, tu mente no ha sido cambiado. Pero fíjate que dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿El corazón piensa? No. Pero es el asiento de las emociones. Por eso es que tú tienes que ser transformado desde tus pensamientos. La gente cristiana no debe ser emocional, debe ser espiritual. Y el espíritu debe gobernar la carne. Y el espíritu es quien transforma cada pensamiento. Y si tú hoy puedes determinar, préstame atención, si tú hoy puedes determinar, hombre, de verdad, yo tengo miedo para todo, hasta para coger un bus. Yo tengo miedo para todo, o sea, eso no es normal. O sea, tú tienes que entender que hay comportamientos que tú tienes como hijo de Dios que no son normales y que se han convertido en un limitante para tu avance en Dios. Y como te dije hace un rato, si no atiendes el llamado de Dios con solamente ir a un lugar en específico y hacer lo que Dios te dice, vas a tener miedo para todo. Entonces, ¿sí ves por qué muchas veces nosotros no avanzamos? Es por nuestra forma de pensar. Es porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Y si somos hijos, el miedo a veces toca la puerta, pero nosotros decimos, tengo miedo. Pero ese miedo lo que tiene que hacer es hacerte confiar en Dios. Y esto me hace recordar un poco la historia de Pedro en la tormenta, cuando veía al maestro que venía caminando por el agua y la tormenta azotaba la barca. Y Pedro, Señor, mira, aquí estamos. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine por el agua. Tremendo. O sea, yo nada más me imagino, yo me imagino la escena, es tremendo. Es una tormenta tremenda para que Pedro tuviera miedo. ¿Tú crees que Pedro no tenía miedo? Claro que sí. Pero pasó a la historia y lo podemos encontrar en la Biblia como un hecho sobrenatural porque se atrevió a pesar del miedo. Dijo, manda que tú, Señor, dime, yo voy para esa. Eso fue lo que dijo. Y se bajó de la barca y empezó a caminar. Y empezó a caminar tremendo. Yo me vi una película que también el tipo caminaba y corría en el agua. Yo decía, Señor, yo quiero una experiencia así. Señor, yo quiero una experiencia así. Yo sueño con eso. ¿Ya ves? Y algún día se dará. No se las voy a contar. Lo dice el Señor, Señor, mira, tú lo haces y yo no se lo cuento a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Todos en alguna oportunidad hemos sentido miedo. ¿Ya ves? Pero cuando tú sientas miedo, tú lo que tienes que decir es, esto no es normal, esto no proviene de Dios. La Biblia me manda a ser esforzado y valiente. En Josué lo encontramos, ¿verdad? La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Es decir, ten fortaleza, entiende que necesitas fuerza que proviene de mí y no tengas miedo. Entonces nosotros no podemos
no podemos atesorar el miedo en nuestros corazones. Y eso es una estructura mental que tenemos aquí. Porque nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Ten cuidado, mijito. Ten cuidado. Mira que a Pedro le pasó eso por hacer tal cosa. A ti te pasa lo mismo si lo haces, oíste. Y todas esas cosas, aunque nosotros no nos demos cuenta, se anidan en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque así como te digo, tienes miedo para algo, tienes miedo para todo. Eres una persona temerosa para todo, pero tú empiezas a pensar y empiezas a decir, ¿de dónde viene este miedo que yo tengo? Ay, que mi abuelo es más asustado que quién sabe qué. Ay, que mi abuelo es más asustado que quién sabe qué. O quizás ninguno de ellos son valientes, pero tú pasaste por un trauma de tu infancia y tú te cerraste inmediatamente. Pasaste por un dolor tremendo y te cerraste inmediatamente. Eres una persona temerosa para todo, para dar pasos, para declarar, para hablar, para dejar que Dios te transforme, para todo. Entonces, cuando tú determinas qué realmente fue lo que causó ese daño, tú dices, Espíritu Santo, yo necesito ser sano. Yo no necesito pensar que hay miedo en mi corazón. Yo necesito que tú transformes mis pensamientos. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿A qué se refiere la palabra? De que todo lo que el mundo es, cuando habla de mundo, habla de esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, es aceptable porque no tienen a Cristo en su vida. Dice, más bien deje que Dios los transforme, fíjate, en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Dios en pocas palabras nos dice, tú no puedes pensar como aquel que no me tiene en su corazón. Tú eres diferente. Por eso es que yo les digo a ustedes, mira, la asignación que Dios nos dio tiene una particularidad y es que se la dio a sus hijos. Entonces cuando la Biblia dice aquí, hey, no imiten las conductas del mundo, es no se comporten como ellos se comportan. Si ellos tienen miedo, ustedes son valientes. Si a ellos no les salen las cosas bien, a ustedes sí. Si ellos no tienen fe, ustedes sí deberían tenerla. Si por medio de ellos no hay milagros, con ustedes sí tiene que haber milagros. Si a ellos les salen mal las cosas, ustedes tienen que salirles bien las cosas. Si ellos se desesperan en medio de la crisis, ustedes no se desesperan en medio de la crisis. Si ellos se desesperan en medio de la enfermedad, ustedes no, porque ustedes son diferentes. ¿Sí ven la importancia de entender quiénes somos? Lo importante que es entender quiénes somos. Por eso es que cuando la gente nos ve, debe ver una diferencia en nosotros. Es la misma diferencia que vieron en Daniel en su momento. ¿Cuánta gente no se sorprendió que echaron a Daniel al foso, no? Donde habían leones que estaban dispuestos a despedazarlos por completo y al día siguiente Daniel ileso. Ni un rasguño siquiera. ¿Qué pensó cada persona que estaba ahí? ¿Qué pensó el rey? ¿Qué dijo el rey inmediatamente? ¡Oh, tremendo! Ese es el Dios de Daniel. ¿Tú te imaginas ahí Daniel en el hueco ahí? Se lo comen. Se lo comen. Pero vivito, completico se lo comen. Pero Daniel no. Yo creo que Daniel entendía, decía, si me tiran al foso y los leones, me preocupa que ya están tocando el piano, y los leones me comen, pues bueno, me comieron los leones, me voy por donde el Señor. Pase una cosa o pase otra, no tengo por qué temer, porque Dios está conmigo. Ya ves, lo mismo tenemos que pensar nosotros. Si a ti mañana te dicen, te voy a tirar a un foso de leones, pues tú dices, bueno, si ha llegado la hora de morirme, me iré con dignidad. Si los leones me comen bien, pero yo estoy seguro que Dios puede taparle la boca a los leones. Si Dios tiene un propósito conmigo y si Dios me va a llevar a algún lugar, esos leones no me van a comer. Entonces, tú, claro, te tiran al foso y tú, bueno, leoncito pues. Aquí estoy. Haz conmigo lo que tú creas conveniente, por el que está allá arriba. Yo creo que él los acariciaba en la noche. Y la muestra de que eran realmente feroces era que al día siguiente echaron a los que acusaban a Daniel. ¿Y qué pasó con ellos? Dice la palabra que no habían llegado todavía, ya los jóvenes lo habían aguasado. Entonces, no sé cuál sea tu foso de leones. Y seguramente estás en uno de ellos. Pero depende de ti si los leones te vuelven nada o no.
Y eso depende de la forma en la cual pienses cuando estás en la crisis. Si tú en medio de la crisis, en vez de pensar como Dios quiere que tú pienses, piensas como piensa alguien más que no tiene a Cristo en su corazón, la crisis te va a golpear fuerte. La crisis te va a desestabilizar. La crisis te va a desanimar. Entonces hay algo que está en ti que debe ser transformado, porque Dios no va a quitar la crisis para que tú estés tranquilo. Dios va a dejar la crisis para que tú entiendas que dependes de Él. Y que justo tu mejor oración es en medio de la crisis. Entonces tú te arrodillas y tú dices, bendita crisis que hace que yo dependa de Dios. Y que hace que yo le diga a Dios, Dios, no quiero sentir miedo. No quiero sentir lo que otras personas sienten que no te tienen a ti. Porque se supone que tú estás en mí. Y que si estás en mí, si yo no me aparto de ti, como veíamos el día domingo, entonces yo seré de bendición. Eso es lo que ocurre con mentes realmente transformadas. Sigue diciendo Romanos 12:2, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuántos de aquí se han preguntado, ¿y Dios qué quiere hacer conmigo? ¿Y Dios qué quiere hacer por medio de mí? Pues mientras que tu mente no sea transformada, jamás vas a saber qué Dios quiere hacer por medio de ti. Porque después de una mente transformada, sigue diciendo el pasaje, dice, entonces aprenderán. No aprenderán antes. Aprenderán después que su mente es transformada. Y esto tiene que ver con capacidad, que es lo que te decía al principio. Si antes tu mente no es transformada, jamás Dios te va a quitar la cortina y te va a mostrar lo que piensa hacer contigo. Entonces, hay mucha gente que a 2 metros de distancia tiene una cortina inmensa a nivel espiritual y no puede ver las bendiciones de Dios, no puede ver las promesas de Dios. Y que si Dios quita la cortina y las ve, se asustan. Si les asusta el COVID, imagínate, si quita la cortina, se asustan más. Entonces Dios dice, hey, tu mente tiene que estar transformada para yo poder quitar la cortina y mostrarte a dónde te pienso llevar. Pero es primero la transformación y después es que viene realmente la visión de Dios para cada uno de nosotros. Pero eso es cuando la mente está realmente renovada. Las mentes cautivas es una mente cerrada. Está siempre anclada a la frustración. Una mente cautiva no ve solución en medio del problema, de la crisis. Ve identificando esto. Las mentes que no son transformadas ven el problema y no ven soluciones. Las mentes que no están transformadas ven la situación difícil que les está absorbiendo y ya creen que llegó la muerte a sus vidas. Las mentes que no son transformadas no tienen fe. Las mentes que no son transformadas, el miedo se apodera de ellos y no les deja avanzar. Esas son las mentes que no han sido transformadas. En Lucas 24:31, una historia hermosa, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, esta es la historia de camino a Emaús. Todos la conocen, ¿verdad? Que eran los discípulos caminando con Jesús. Dice la palabra de que ellos tenían velado el entendimiento o sus ojos. No podían ni ver ni podían entender. Pero algo ardía en el corazón de ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús abrió sus ojos para que pudieran ver, en primer lugar. En segundo lugar, abrió las escrituras para que pudieran entender. Yo quiero que tú entiendas el contexto de la historia. Los discípulos eran ilustrados porque Jesús mismo les había enseñado. Ellos conocían la palabra. Pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es tener revelación de la palabra que te lleva a la práctica de la palabra. Aquí hay gente que sabe más Biblia que yo. Aquí hay gente que tiene más conocimiento de la palabra. Aquí hay gente que tiene más tiempo estudiando la palabra de Dios. Pero algo pasa que no avanzan. Y es que no ha habido una revelación que te lleve a la práctica de la palabra de Dios. A que si Dios te dice de que Él va a hacer grandes cosas contigo y que quiere hacer grandes cosas en tu vida, para que esa palabra sea efectiva, necesitas fe para creer a donde Dios te piensa llevar. Y en la práctica tú das pasos, aunque parece que no estás viendo nada. En la práctica tú das pasos, aunque parece que todo a tu alrededor se desmorona. En la práctica tú entiendes
que el miedo, a pesar del miedo, lo que tiene que provocar en tu vida es la confianza de depender de Dios siempre. Y tú das pasos confiadamente porque entiendes que Dios es quien afirma tus pasos, como dice Salmos. Que a ti, como hijo de Dios, te perseguirán las bendiciones. Que Dios guarda y cuida tu casa. Que Dios guarda y cuida a los tuyos. Pero eso pasa en la medida en que nosotros damos pasos acompañados por el Espíritu Santo y Dios nos empieza a afirmar. Una de las experiencias más hermosas que yo tuve era cuando le pedía incesantemente a Dios conocerle. Yo quería verle. Y claro, yo tenía un miedo tremendo porque eran como las 3 de la mañana. Y yo orando le decía, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Y ya les he contado antes, me entran unas ganas de orinar tremendas. Yo estaba en el pueblo de Leydi, que la guerrilla estaba ahí mismo. Entonces yo sí tenía por qué tener miedo. Pero yo oraba y empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me dieron ganas de orinar. Y decía, Señor, pero ¿por qué ahora? Y el baño quedaba a metros. O sea, tenía uno que salir de la habitación, todo eso oscuro, para atravesar para el baño. O sea, es una locura. O sea, por eso es que no me gusta. Y claro, o era ir al baño o era orinarme. Claro, yo me levanté y cuando me levanté, yo senté la presencia de Dios más fuerte. Y daba un paso y senté la presencia de Dios más fuerte. Y abría la puerta y senté la presencia de Dios más fuerte. Y salía del cuarto para ir a ese baño horrendo. Y era la presencia de Dios más fuerte. Y caminaba y era más fuerte. Y era como un peso de la presencia de Dios en mi vida. Y yo no podía aguantar, pero no las ganas de orinar, sino no aguantar la presencia de Dios. O sea, Dios me enseñó en ese momento que estaba conmigo. Y que a pesar de que no lo podía ver, sabía que estaba ahí. Entonces, el resultado de la oración de anhelar a Dios no significó que no sintiera miedo. Así como Dios te ha prometido que te va a llevar a cierto lugar o que va a hacer algo contigo. Y justo la situación difícil se levanta en tu vida. Entonces tú empiezas, Señor, pero tú me has dicho que vas a hacer algo conmigo, pero es abrumador todo lo que estoy viviendo. Es complicado todo lo que estoy viviendo. Entonces tú te quedas ahí quieto, paralizado, no das paso. Ahí te vas a orinar. Si yo no caminaba al baño, me orinaba. Entonces ahí te vas a orinar seguramente. Entonces tú tienes que dar pasos. Y a medida que das pasos, la presencia de Dios va a respaldar cada paso que tú das. No funciona para atrás. No funciona quedándote estático. No funciona renunciando. No funciona tirando la toalla. No funciona diciendo no puedo. Porque hay gente experta diciendo no puedo hacerlo. Es muy difícil. Es muy complicado. No aguantaré. No funciona así. Funciona realmente dando esos pasos. Y tú das los pasos. Y tú caminas. Y en la medida que tú caminas, Dios respalda. ¿Tienes miedo? Sí, tienes miedo. ¿Te sientes angustiado? Seguramente. ¿Sientes que no tienes fuerza? Es muy seguro que no tengas fuerzas. Pero a medida que tú das esos pasos llenos de fe, vienen nuevas fuerzas. A medida que tú das esos pasos, te llenas de confianza. Tú sigues dando pasos y tú te das cuenta que Dios está contigo, que está respaldando. Porque es Dios quien va delante de ti, en ti, para poder cumplir ese propósito. Porque es Dios quien lo quiere hacer. Entonces, esto funciona dando pasos. Dile que está a tu lado, tienes que dar pasos. Dile otra vez, tienes que dar pasos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Colócate sobre tus pies. Segunda de Corintios 10:5. La palabra de Dios, escucha bien, no te distraigas, con esto terminamos. Dice, la palabra de Dios derriba todo argumento. Dice, derriba toda altivez. Esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios es derribado por medio del Espíritu Santo. Tú tienes que entender que hay el pensamiento de Dios, lo que piensa Dios de nosotros y lo que piensa el enemigo de nosotros. Utilizando muchas veces a personas como instrumentos para intentar debilitarnos. Pero dice la palabra de que su voz derriba todo tipo de argumentos.
y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento que va en contra de la naturaleza divina, hay que llevarlo cautivo. Hay que desarraigarlo de nuestra mente. Y esa es una labor que tú haces creyéndole a Dios por medio de la fe. Entonces, tú tienes que cambiar tu forma de expresarte, tu forma de hablar. Tú no te permitas decir que no puedes. No te permitas decir que no vas a avanzar. No te permitas decir que eso es muy difícil para ti. No te permitas decir que la situación no va a cambiar. No te permitas decir que Dios no piensa usarte. No te permitas decir de que no eres importante. No te permitas que alguien te diga a ti de que no sirves para nada. No permitas eso. Todo eso son pensamientos que debes llevar cautivo a la cruz, a Cristo. Y todo aquel que se levante a hablar en contra de lo que Dios ha dicho para tu vida, tú tienes que levantarte con autoridad y tienes que decir, esto no es lo que Dios quiere hacer conmigo, esto no es lo que Dios piensa de mí, esto no es lo que Dios me ha dicho ni lo que Dios piensa hacer por medio de mí, esto no es el lugar donde Dios piensa llevarme. Estos pensamientos que vienen, que no provienen de Dios, precisamente eso, no provienen de Dios. Y donde que Dios piensa de mí es que soy importante. Lo que Dios piensa de mí es que soy poderoso. Lo que Dios piensa de mí es que puedo avanzar. Lo que Dios piensa de mí es que se puede. Lo que Dios piensa de mí es que a pesar de las limitaciones que pueden ver mis ojos de forma natural, Dios va a levantar una bandera de victoria. Dios va a hacer algo importante. Dios va a hacer algo especial. ¿Sabes algo? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de situación. Dios nos creó con esa capacidad, nuestro cerebro también. Hoy quizás tú puedes estar en una zona de confort y puedes estar tranquilo, entre comillas. Pero Dios no usa gente tranquila. Hoy quizás no pasa algo sobrenatural en tu vida y te has conformado a que sea así. A ser un cristiano de domingo, de jueves, o hasta un cristiano que le sirva a Dios, pero que no tiene una vida gloriosa, poderosa en Cristo. Y te has conformado a eso, y tu cuerpo se ha acostumbrado a eso. Hay mujeres que se acostumbran al golpe de sus maridos, a las palabras negativas de sus esposos. Y como eso es lo que han aprendido y lo que han recibido, entonces eso es lo que creen que se merecen. Pero hoy Dios quiere despertar en ti lo que ha colocado en ti precisamente. Y eres tú quien debe determinar en esta noche y decir, no más, no más. Yo no quiero mediocridad en mi vida. Yo no quiero ser alguien más. Dios a mí me ha prometido muchas cosas. Eso es lo que tienes que decir para ti. Dios a mí me ha prometido muchas cosas. Y no he visto ni el 50% de lo que Dios ha prometido en mi vida. Y quiero verlo. ¿Cuántos quieren verlo? Tú tienes que decir, yo quiero verlo. Y también tienes que ser consciente de que mañana cuando te levantes vas a tener una prueba para poder confirmar que realmente esta palabra es para ti. Y seguramente mañana, me gustaría decirte, todo va a estar bien. Pero mañana se va a levantar una ola gigante que va a intentar derrumbarte. Se va a levantar una circunstancia difícil que va a intentar que tú tires la toalla y puedas decir, no voy a poder. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente estamos acostumbrados a olvidar lo que no debemos. Estamos acostumbrados a no recordar lo que debemos. Esa es la verdad. Y hoy tú tienes que decidir administrar bien tus recuerdos y tus pensamientos. A pensar como Dios quiere que tú puedas pensar. Y a caminar como Dios quiere que tú camines. Amén. Estamos llamados para eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cierra tus ojos. Padre.